pasa alguna felicidad, gracias a Dios también, pasan los kilos, gracias a Dios a veces para bien, y hace muchos años el rabino Ariel Groisman, que no está en la radio, estuvo en Valentín Gómez, en nuestra anterior sede, y está esta mañana aquí con nosotros y es un placer enorme. Rabino, bienvenido, ¿cómo le va? Shalom, shalom, Miki, shalom, shalom a toda la radio, a toda la audiencia y Shana Tovat y Hatebu, como se dice ya, que seamos inscriptos para un buen año, ya faltan 18 días para Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal. ¡Qué energía! Ya ven ustedes, así que vamos a aprovechar este rato con el rabino. Rabino, usted es parte de el equipo, me contaba, si lo llaman, de, bueno, aquellos que tienen la responsabilidad del templo de Paso. Algunos no saben, no es un templo que está de Paso, está en la calle Paso, debe tener incluso otro nombre. Cuéntenos un poquito cómo anda ese histórico templo, una sinagoga que sí muchos conocen, bellísima arquitectónicamente, y aquellos que no la conocen, les recomendamos desde ya visitarla. Por supuesto, el Gran Templo Paso de Buenos Aires, sinagoga emblemática y centenaria, tiene 101 años ¡Wow! ya la sinagoga. Gracias a Dios soy parte del staff junto con el rabino Yossi Bongarten, que lidera el Templo Paso ya hace más de 14 años, junto con también el rabino Yitzhak Bosov y todo el equipo de la comisión directiva, la señora Julia, el señor Eddy. Con mucho empuje y con mucho desarrollo, tanto comunitario, educativo y asistencial. Son los tres ejes de la comunidad, con toda fuerza en el barrio vecindario de Once, clásico barrio judío de Buenos Aires y de Argentina. Me contó antes, yo quiero que profundice sobre algunas cosas que no tenía la menor idea y que vale la pena que la gente también sepa de lo que hacen, por ejemplo, me dijo cenas sabáticas para 100 personas, ¿no? Exacto, exacto. Todos los viernes, luego de la plegaria, de la tefilá del Kabbalat Shabbat, estudiamos, enseñamos parte de lo que es el ciclo de la vida, el ciclo del año, hacemos un rezo de Shabbat con cánticos, con instrucciones para el no iniciado, para las personas no iniciadas, y Ujú. después todos los que se inscriben tenemos una cena comunitaria para todo aquel que lo quiere, para educar en los valores del Shabbat, de la familia, de las tradiciones, eso siempre, todos los viernes. También una vez por mes tenemos almuerzo solidario para todo aquel que lo necesita, ya que parte de los fundamentos del judaísmo es acercarse al más vulnerable. Ujú. Viene muchísima gente que requiere ayuda, contención de todo tipo y lo recibimos con canciones, con música, con alimento, con bolsones y con corazón. Qué maravilla, una vez al mes entonces también esta actividad. Exacto. Y me contabas, te voy a tutear Por porque favor, yo creo que yo soy mayor, estoy seguro casi a esta está muy altura. bien. Que además, bueno, tienen, por ejemplo, yo no sabía, después de Shabbat, cuando terminan Abdalá, un momento muy especial que debe ser fantástico para aquel que quiera ir. Exacto, el rabino Yossi Bongarten siempre imprime su sello musical y al finalizar el Shabbat, siempre después de la salida de las estrellas, hay una Abdalá, la ceremonia final del Shabbat con música, con piano y con canciones para empezar la semana con optimismo y con alegría. Claro, bueno, el rabino Boingarten hubiese, voy a decir así, es discípulo de Dudu Fisher, para ponerlo así, ¿no? Le gusta cantar también y Hazar mucho. Internacional, sí, tal cual. Claro, claro, viste, saca ahí un poco sus gustos. Y más cosas, me decías que hay, por ejemplo, tefila diaria, y eso es importante que también se mencione. Exacto, tenemos Minyan, el rezo diario para varones, con desayuno, con estudio, todas las mañanas, y después todas las tardes, diferentes grupos, cursos y entornos de aprendizaje de la Torah en todos los niveles. Tanto mística, tanto ley judía, tanto introducción al judaísmo para aquellos que lo quisieran, eso todas las tardes y todas las mañanas. Qué maravilla. Y ahora preparándose, me imagino, para las altas fiestas, así se llaman, Por ¿no? supuesto, temporada alta, altas fiestas, Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, Yom Kippur, el Día de la Reconciliación. Nos preparamos con el grupo Coreautas, con el coro que siempre acompaña. Y También ese con tradicional coro del Templo de Paso, Exacto, ¿no? sí, 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 muy, muy simbólico, muy tradicional y justamente como vienen cientos de personas a visitarnos, hace falta mucha voz potente, así que tenemos Ujú. un coro y después tenemos también dos cenas comunitarias de más de 500 personas cada una para Wow. todo aquel que lo quiera y lo necesite, para empezar el año con optimismo y con ayuda y todo aquel que no tenga donde festejar puede contactarse con la Secretaría del Templo, enviar un email, inscribirse y lo va a poder Diga, diga, participar diga, si se acuerda el mail o info@grantemplopaso.org.ar. muy fácil.
info@grantemplodepaso.org.ar. Si me acordé es porque cualquiera se acuerda. Y esto es importante porque entiendo por lo que está diciendo que no cobran entrada. No cobra entrada ni sitial tampoco. Es decir, cualquier persona que quiera ir Rosh Hashanah, Yom Kippurim, al Templo de Paso, igual Shabbat, simplemente tiene que mandarle un mensaje y va y ya está ahí. Inscribirse por tema de seguridad y nada. Bien, Exacto. bien, qué maravilla. Pero, ¿sabe? Usted además tiene algunas características particulares. Voy antes de Sí. entre tutearte y después no. Adelante, adelante. La primera pregunta, ¿cómo es tu historia personal? Porque siempre al final somos Humanos. humanos y además de humanos, de alguna manera somos lo que somos por lo que hemos hecho en el camino y otros hicieron en el camino. Entonces digo, ¿cómo llegas a ser rap? ¿Cuál es tu historia personal y familiar? Vengo de una familia de clase media tradicional de 11 y mis padres cuando estaba por cumplir bar mitzvah, como todos los padres, la mayoría, buscan que sus hijos hagan la ceremonia del bar mitzvah. El lugar más cómodo, más amigable, más familiar que encontraron fue el movimiento Chabad Lubavitch, en la calle Jean Jaurès todavía, al principio de todo, estamos hablando... Primera sede de Radio High, le cuento. Ah, sí, me acuerdo. No, Perfecto. perdón, no la primera, la segunda. Yo ya estoy perdiendo también hace rato la memoria. En Jean Jaurès, exactamente. Claro. 363. 363. Y ahí empecé a practicar mis primeras letras, mis primeros conocimientos, aparte de la ceremonia del Bar Mitzvah. Empecé a descubrir un mundo fascinante, el mundo del conocimiento más profundo, de las tradiciones, si bien venimos de familia tradicionalista. Eso te iba a preguntar, ¿tu familia es una familia, venías de padres observantes, no No observantes? tradicionalista estándar, clásico. No eran particularmente... Con conciencia judaica plena, pero nada especial, nada especial. Y ahí descubrí el aprendizaje de las fuentes, especialmente lo que es la mística hebrea. Me fascinó, me enganché. Y paralelamente que hacía el colegio secundario en el colegio Torateinu, empecé a estudiar en la Yeshiva, el seminario rabínico del movimiento Chabad. Ahí hice mis primeros pasos durante 5 años. Luego viajé a la Yeshiva, el seminario rabínico en Israel de Chabad de Tzfat. Ajá. 3 años ahí nos recibimos de rabinos. Hay mucha más mística. Por supuesto, sí, tal cual. Junto con Sí. la normativa y los dictámenes judaicos. Sí. Y volvimos a Argentina a activar y a desarrollar todo el conocimiento y en la organización comunitaria en los movimientos Chabad Lubavitch. Después me casé. Trabajamos 10 años en los diferentes Batei Chabad, digamos, centros comunitarios del movimiento Chabad, Sí. tanto en el templo de Billinghurst como en el Yarjo. Ajá. Después fui convocado por el rabino Yossi Bongarten para el Templo Paso y desde ahí desarrollo mi actividad con mucha pujanza, con mucha alegría, como es un fuego interior que cada vez se va alimentando más. Me quedaría escuchando y preguntando mucho sobre tu vida personal porque dijiste algo que después fuera de aire que es que fuiste a estudiar a Sfat, que digamos fuiste ahí y no fuiste a Brooklyn. Y eso puede tener que ver incluso con una mirada, ¿no? Y de cómo se entiende algo. Pero eso ya es para aquellos que conocemos más detalles. Pero entre las cosas que vienes haciendo, Rav Ariel Groisman, una es muy importante y se cumplen también 100 años. Dijiste 101 años del Templo de Paso, 100 años de una resolución en la Argentina. Explícala, porque ¿para qué voy a yo decirlo si lo vas a decir mejor? Por supuesto. Se cumplen ahora 100 años de una resolución, un dictamen comunitario que es antológico en la ley judía, que indica que no se realiza el acto formal de la conversión al judaísmo, el Giur, bajo el movimiento ortodoxo, en todo el territorio de la República Argentina. ¿Quieres contar por qué? Sí. En realidad, vamos a ir un poquito más de contexto. Gracias a Dios, en el país, en el año 1853, se permitió la libertad de culto. Junto con las diferentes persecuciones en el viejo mundo, muchos de nuestros ancestros eligieron Argentina para vivir. Y el país nos cobijó muy cómodamente, gracias a Dios, y con mucha libertad y mucho desarrollo. La primera ola inmigratoria llegó en el año 1880. Pero paralelamente que se aumentaba la cantidad de nuestros hermanos en Argentina, las instituciones comunitarias todavía no tenían el desarrollo de los centros ni de estudio, ni de práctica, ni las partes más técnicas como el kasher,
las mikves, el baño ritual, y los batei dinim, las casas, las cortes de justicia judaicas, rabínicas, que son los autorizados en hacer los actos legales, como por ejemplo divorcios o conversiones. Todavía no estaba la estructura comunitaria. No estaba desarrollado. Primeros migrantes. Primeros migrantes, y eso dio espacio a una serie de actos ilegales y corrupciones que cualquier persona, muchas personas que querían, digamos, casarse con personas que no son de la comunidad, en lugar de hacer un proceso formal de integración comunitaria, una inmigración comunitaria como la misma Torá indica, que es una gran mitzvah, un gran precepto, realizar la conversión, integrarse y que lo cobijemos, se juntaban grupos de 10 personas, ponían un pseudo rabino y 2 testigos y hacían una conversión que era ficticia, porque no tenía ningún compromiso ni de conciencia ni de práctica comunitaria. Y empezó a pulular muchísima gente que se creía judía porque hizo un pseudo proceso de conversión, pero en realidad era ficticia. Y empezó a haber un desorden comunitario muy grande. En ese momento, especialmente en el año 1926, el rabino Goldman, rabino de Monseville, junto con el rabino David Shaul Sutton Dabá, hicieron una acordada en base a un caso antológico de una persona de origen islámico, digamos, árabe islámico, que quería integrarse a la comunidad judía, y el rabino Sutton le pidió algún tipo de ayuda con el tema gubernamental y todo eso, y se dieron cuenta que no podía prosperar eso, no iba a ser algo bueno. Se decidieron autolimitarse, de tal forma que cualquier persona que quiera convertirse al judaísmo, integrarse, puede hacerlo, pero no tiene que hacerlo dentro del territorio del territorio argentino, sino tiene que viajar a Jerusalén. Hablamos antes del Estado de Israel, incluso en los albores del rabinato principal de Israel. Solo para que la gente sepa más, lo primero que se fue creando en el orden institucional, ¿puedes contarnos cómo fue en términos de la Argentina? Sí. Lo primero que hicieron los migrantes, tanto en Buenos Aires como en el interior, fue crear las cuestiones básicas, una sinagoga donde reunirse, la shejitá, un shohet, pero era todo muy rudimentario y muy no ordenado, sin conocimiento. De hecho, no había lo que llamamos instituciones judías, que no es solamente una sinagoga, sino todo un desarrollo comunitario de escuelas principalmente, de personas conocedoras, de líderes, que desarrollen todo el aspecto especialmente de cementerios. De hecho, así empezó la AMIA, con los cementerios, dado que no es solamente, el judaísmo no es un tema de fe y creencia, sino es un desarrollo también de un ecosistema de instituciones que permiten la vida judaica. No en cualquier lado se puede practicar judaísmo, solamente donde están dadas las condiciones. Y eso llevó décadas de desarrollarse. Principalmente cuando gran parte del mundo ashkenazí llegó desconocedor de las normas. Eran judíos con muy buena alma y perseguidos, pero tradicionalistas, no normativos, porque no había conciencia monoteísta. No había conciencia normativa. En cambio, en el mundo más sefaradí, especialmente de Siria y de Turquía, sí había más conciencia normativa de la halajá. Es decir, la ley judía para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Bien, pero ¿qué hay con esto? Porque vale la pena y ya vamos a entrar en lo que estás haciendo, que es tan importante. Muchos creemos que esa acordada, como has dicho, entre el rabino Goldman y el rabino Sutton Dabá, tiene que ver con una historia bastante poco feliz, no solo en la comunidad judía, se dio en varias comunidades, la italiana, la española, lo que se llamó dentro de la comunidad la Tzvi Migdal, que fue esta organización que trajo, bueno, a mujeres engañadas para prostituirlas y, bueno, todo lo que eso produjo, que fue un cisma en la comunidad judía de la Argentina, cisma profundo. ¿Para qué lo voy a contar yo? Se lo puedes contar mejor. Por supuesto. Igualmente, se suele pensar eso, pero en los dictámenes, de hecho, en el libro Diber Shaul y Dibre Aarón, que ahí está la fuente rabínica, no se cita para nada eso, ni siquiera se lo insinúa. Sino lo que se dictamina es que en el país cada uno hacía lo que quiera judaicamente. No había una organización, de hecho, la AMIA estaba, digamos, desarrollando los cementerios. No cambió nunca nada, pero bueno, sigamos ahí. El cementerio, pero no podía imponer la ley a las personas. Entonces cada uno hacía lo que quiera. Había un desorden institucional, por lo tanto los rabinos decidieron autolimitarse. Consistentemente, en el mismo tiempo también ocurrió, digamos, ¿sí?
lo que se llama la tzimimgal o la famosa mafia judía que traía mujeres y las prostituía, etcétera, pero no está vinculado directamente con el fallo. Por lo menos ambos, con la sabiduría rabínica de ambos, no lo mencionan. Tampoco lo insinúan en el fallo. Por eso, ni lo insinúan ni lo mencionan, seguramente como diciendo esto ni siquiera es para ser mencionado. Lo que sí insinúan en el fallo es que la prohibición en forma perpetua, esto es lo más singular, es antológico, que dice sí. Kolie Beolam, todos los días de la vida. No, ahora vamos a ver qué pasa ahora, porque cambió mucho desde entonces hasta ahora. Dice el texto Mikama Teamim, por muchos motivos, como dejando a la puerta que hay diferentes razones por qué, donde la principal razón es que dice acá la ciudad, a cada uno hace lo que quiere. Entonces, nadie escucha, nadie tiene temor de nada, por lo tanto pasaba la situación que había personas que con todo corazón se convertían al judaísmo, pero su conversión era ficticia. Y cuando querían ejercer su judaísmo, por ejemplo, que sus hijos sean reconocidos como parte de la comunidad, ellos mismos cuando llegan a grande, enterrarse en un cementerio judío o casarse en segundas nupcias o primeras nupcias con personas judías, se daban cuenta que no había un estándar, un parámetro donde las comunidades sean reconocidas. Entonces, para resguardar principalmente el derecho de las personas que se iban a convertir, porque tenemos un mandamiento de no hostigar, no estafar, no engañar, cobijar al vulnerable, que es aquel que viene a vivir con nosotros. El proceso de conversión al judaísmo es un proceso de inmigración religiosa. Entonces, la Torá pone mucho hincapié en eso, como forma de resguardar tanto a las comunidades para que sea reconocido por todos lados, como tanto a la persona puntual que no sea engañada, es que está este decreto de autolimitación. Sin embargo, eso no se prohíbe la conversión. Lo que se dice es, querés convertirte, hay un modo específico que acá podés practicar y estudiar, y en el Estado de Israel principalmente. Y eso fue hace 100 años. Fue hace 100 años exactamente. Bien, bueno, digo, seguro es un tema, pero quiero poner un tema complejo porque solo en la Argentina, en casi todos, muchos países que tuvieron estas comunidades que fueron de alguna manera creándose, habrá sido un proceso bastante anárquico, complejo. Bueno, el éxito de la Tacaná, de este dictamen, fue que como si fuera un juego de dominó, desde Argentina fue adoptándose en todas las comunidades sirias e incluso ashkenazíes en algunos países de todo Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, hasta las instituciones sirias de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las circunstancias fueron muy parecidas. Diferente del viejo mundo, que había ya durante décadas y milenios establecido tribunales, se podía hacer comercial. Esto entonces me dice que es extensivo a todas las comunidades sirias fuera más allá de la Argentina, si en Panamá o en Brasil, en todos lados, ¿es igual? Sí, tal cual, al día de hoy también. Sin embargo, eso no impide que una persona se pueda acercar comunitariamente. Bien. Ahora vamos a ver cómo. Eso, muy importante que vayamos a este tema. La Torá explicita permanentemente hablar del ger, el converso. No es algo que la Torá, porque muchos dicen, no, el judaísmo es algo, como diría, no son, voy a decirlo más directo, racistas. Ellos no quieren que nadie se incorpore al judaísmo y entonces hay una visión, no, se quieren mantener siempre separados y que nadie se pueda convertir. Por favor, di lo que hay que decir sobre esto. Desde siempre la Torá permitió a cualquier persona que quiera abrazar nuestro pueblo e integrarse, puede. El ejemplo más claro es, ya en el Pentateuco tenemos, y en todo el Tanaj, todos los profetas, 36 versículos que hablan de cómo es el modo de integración comunitaria de todas las naciones, y el respeto que tenemos que tener está dentro de los grupos vulnerables que Dios ama y protege, y así también fuimos ordenados sobre esto. El ejemplo más claro es Ruth, la integrante, la bisabuela del rey David, que todo el libro de Ruth, en el Tanaj, en los profetas, nos describe su entrega al pueblo judío. Dice, donde ustedes van a estar, yo voy a estar. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y fue la madre de la realeza, la bisabuela del rey David. Entonces seguro que esto es así desde siempre, y hay un tratado de Talmud que nos habla de eso, el tratado de Gerim, y también está codificado en el Código de Leyes cómo tiene que hacerse. Hay un error pensar que es un tema de sangre. No tiene que ver con la sangre. Todas las sangres para Dios son exactamente iguales, como dice el Talmud. ¿Por qué mi sangre va a ser más roja que tu sangre? Lo único tiene que hacer un proceso de inmigración social, y en este caso la configuración rabínica que puede aceptar como representante del pueblo, como si fuera un ministerio del interior, igual que cualquier país tiene un criterio
de inmigración. Acá también hay un Ministerio del Interior que vendría a ser ciertos tribunales rabínicos que están autorizados, donde van a aceptar a esa persona y le va a indicar cómo es el proceso. Qué importante decirlo con todas las letras. No hay racismo, no hay raza judía, ¿sí? Los judíos somos una cultura, una civilización, con determinadas normas, pero no hay nada en la sangre, porque tantas veces se confunde, incluso hay judíos que confunden, yo lo digo también. Qué importante. Y a partir de esto, 100 años, mucha historia, y usted hace ya unos años, bueno, empezó con un centro, lo llamó, entiendo, Noágida, y puede contar qué son las leyes de Noaj, y por qué. Inspirado en la campaña del Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, que nos inspiró a que el mensaje del pueblo judío no sea solamente para el pueblo judío, sino su mensaje universalista, donde la Torá reconoce que cada persona tiene imagen y semejanza divina, y hay un código de normas morales que aplica a todos los seres humanos, que cualquier ser humano, en cualquier época y cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia que observe esas normativas, se hace acreedor al mundo venidero, a vivir una vida significativa, a aportar al mundo desde su desarrollo. Eso se llama el Código Noágida o las 7 leyes de Noé y su desarrollo. ¿Qué son cuáles? Básicamente el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida en todas sus formas y las no lesiones, el respeto a la identidad y a los delitos sexuales frente a otro, el respeto a los recursos naturales y no ejercer violencia sobre los animales innecesaria, conformar tribunales de justicia que apliquen la ley en forma equitativa y justa, justamente, el reconocimiento de un ser superior y el respeto de él. Estas 7 normas que vienen desde la época de Noé, después del diluvio, que es el pacto del arco iris, el reaseguro para que la civilización continúe. Es en sí mismo una identidad espiritual propia que la Torá indica. O sea, la Torá tiene 2 propuestas para las personas. O el que es israelita, leyes israelitas, o que el que no es israelita, la Torá tiene un código moral integral en todos los aspectos, normativo, filosófico, ético, incluso místico, para desarrollar una espiritualidad sin que se requiera ser judío. Bien. Esto estuvo desde siempre. Lo que pasa es que en los últimos 2000 años estuvimos muy perseguidos para hablar estos temas. Hoy en día que hay más democracia, se puede hablar claramente y vemos una sed impresionante en personas no israelitas que buscan su identidad en nuestras fuentes. Entonces la Torá tiene perfectamente mensaje, significado y propósito para todos los seres humanos. ¿Qué hay con esto de que el judaísmo no es pluralista, no evangeliza, lo voy a decir en términos no muy judíos? Proselitista es la palabra, ¿qué quiere esta hora de la mañana? Proselitista, ¿qué hay con esto, que el judaísmo no es proselitista? Eso es correcto, justamente. Proselitismo es incitar a la gente que se convierta al judaísmo, como si fuera un partido político o lo que sea. Eso no hacemos. Solamente indicamos a la persona que quiere cómo debe hacerse para que sea en forma legal. Diferente es cuando le indicamos a las personas que no hace falta que seas judío para alcanzar el mundo venidero, para alcanzar tu plenitud espiritual o como ser humano, sino que sin ser judío tenés todo un sistema que tenés que estudiarlo de las fuentes y practicarlo. Y hoy en día hay cientos de miles de personas que adscriben a estos grupos, se organizan en comunidades, el movimiento pujante noágida que tiene expresión en todas partes del mundo. Y las personas llegan a su identidad espiritual, reconocen un propósito en su vida y para eso no necesariamente tienen que acceder a la conversión al judaísmo, sino puede desarrollar la identidad espiritual que desde siempre Dios le dio. De hecho, las leyes noágidas estuvieron antes que las leyes judías. Estamos escuchando al rabino Ariel Groisman, apasionante, vamos a seguir con él porque este es un tema tan importante, conocer las fuentes judías, conocer las leyes noágidas, conocer que aquel que tiene interés en acercarse a una vida plena de sentido, como decía el Rebbe, lo puede hacer a través del conocimiento de las leyes noágidas y el cuidado de las mismas y el conocimiento de la sabiduría de la Torá que está también para él, y aquel que quiere por estas cosas dar un paso más e integrarse a esta cultura del pueblo judío, bueno, lo puede hacer de acuerdo a ciertas normas y un procedimiento que después de un poquito de música, entre otras cosas, el rabino Ariel Groisman nos va a contar. Ay, la Yiddish Shemame, claro que sí. ¿En casa hablaban en Yiddish, rabino? Sí. ¿Sí? Mi papá, venimos de familia
rumana por un lado, Ujú. de padre de mi papá, mi abuelo Groisman era rumano, mi abuela paterna venido de Clara, del interior, pero Ajá. de otro lado mi mamá Salem, que vivió hasta los 120 años, mi mamá Salem, Alepina, Usted es un de parte de Salem, matrimonio. Salem, tal cual, de Salem. Así que venimos Mire, del lado sirio, alepino, del lado de rumano y... las dos sí, tal cual, las dos culturas, culturas, tal cual. qué Como todo maravilla. judío clásico, tal cual. Y usted es Jabatnik. Sí, exacto, tal ¿Ve? cual. Para completar. No, y para simplificarlo, porque por Exacto. otro lado, si La no, síntesis. ¿qué usábamos? ¿Qué de Claro. la costumbre sefardí, qué de la costumbre ashkenazí? Y la madre, que es la que da en nuestra tradición desde la normativa, y también tiene un elemento histórico y por ahí que usted quiere mencionar, es la que termina por fijar, ¿no? Que es la identidad del hijo. ¿Cómo se llega a eso? Porque la matrilanidad. Bueno, justamente la influencia de ambos es importante. El rey Salomón en el libro Mishla y Proverbios, en el Tanaj, dice, Alti tosh toratimeja, no olvides la enseñanza de tu madre, y el musar abija, la disciplina del padre. Ujú. Ambos roles son importantes. Sabemos que tradicionalmente, especialmente en el transcurso de las generaciones, la definición de judío es quien nació de madre judía y puede Ujú. documentarlo, o aquel que culminó un proceso de integración comunitaria de conversión al El judaísmo. vientre judío de Cherto. Vientre podríamos decir, limitaríamos a una incubadora. No, no, pero Sí. en términos creo que históricos es por, sobre todo, la madre era absolutamente No por un tema de sangre, sino porque es seguro que este bebé salió de esta por madre eso. cuando no había registros civiles y Ujú. cuando todo el tema estaba había muchas guerras y persecuciones y pestes y no se podía determinar quién era. Entonces lo que es seguro es que aquel que continuó la tradición salió de esta madre. Padre Ujú. podía ser, Así uno es. entiende. Tiene una explicación histórica y de ahí viene, entre otras cosas, ¿eh? Pero decía que usted está haciendo una tarea increíble llevando judaísmo a muchos no judíos en este enorme movimiento no ágida que se da en todo el mundo de gente que quiere conocer, acercarse. Cuéntenos un poco de eso. Por supuesto, hay una sed impresionante en las últimas décadas de buscar la identidad espiritual propia dentro de las fuentes judaicas de acuerdo a los sabios de Israel. Voluntariamente la gente empieza a explorar, empieza a investigar, busca en primera instancia el camino de la conversión, se da cuenta que no es algo tan sencillo practicar judaísmo, las comunidades son chicas, muchas veces no dan apertura y tampoco hay rabinos expertos en saber explicar en un lenguaje didáctico a personas no judías. Ujú. Se supone que a veces la persona no judía que viene a acercarse es como un judío alejado y es otro lenguaje, es un arte en sí mismo que hay que Ujú, desarrollar. ujú. Es por eso que cuando empiezan a explorar se dan cuenta que tienen una identidad espiritual propia, un sistema normativo y práctico reconocido por la Torah y empiezan a organizarse en lo que llaman comunidades no ágidas, personas no judías bajo dirección de diferentes rabinos. En muchas partes del mundo hay presencial y virtual, Ujú. donde se aprende las normativas que les aplican, se hacen plegarias en conjunto y diferentes prácticas bajo lo que se llama el código no ágida, que es la jurisprudencia que fuimos colectando de milenios de cómo ha de aplicarse esa ley tan antigua que vino de la época de Noé hasta el día de hoy. Pero es un movimiento muy pujante, muy desarrollado, racional, donde es obviamente abierto a todo aquel que quiere participar e informarse de qué se trata. Que usted sepa que hay miles de oyentes de Radio High que justamente buscan esto y de alguna manera también lo van recibiendo a través de la radio. Pero bueno, están aquellos que participan de los movimientos no ágida, que son distintos, quiero tal vez que usted lo explique, a los grupos evangélicos que tienen otras características y otros motivos por los cuales son cercanos al judaísmo, pero no tienen que ver con este movimiento. ¿Quiere usted explicar cuál es la Exacto. El diferencia? movimiento no ágida no es confesional. Ujú. Básicamente es adaptable a cualquier persona, es un estilo, no es como una religión, sino es un estilo de vida y una fe y un sistema de normas, y se aplica a todos los seres humanos por igual, sin ningún tipo de diferencia. Digamos, no es que se adscribe a un tipo de religión determinada, sino personas que generalmente buscan, exploran diferentes identidades espirituales y asumen que el pueblo judío y su tradición milenaria tiene un mensaje para ellos, en tanto personas que no son parte de la colectividad. Y buscan y lo descubren. De eso se trata, digamos. ¿Sí? Clarísimo. Y hay de aquellos no ágidas
que en algún momento sienten que quieren dar un paso más y que quieren integrarse a la grey judía. Y ahí, rabino, ¿qué se hace? El primer paso es que se asesoran acerca de qué se trata la normativa. Hay una sola condición para ser parte del pueblo judío, que es practicar judaísmo. Practicar judaísmo no es traer judaísmo a la vida, sino exactamente lo contrario. Es uno impulsarse dentro de un contexto de comunidad judía, y comunidad judía no es solamente una sinagoga, sino una serie de instituciones, escuelas, mikve, baño ritual, comida kosher, y eso en algunos países es posible, en algunas ciudades es posible, en otras no, simplemente porque no hay comunidad, no hay desarrollo, como que fueron las circunstancias que llevó al fallo, al dictamen rabínico, que se prohibió el acto de las conversiones. Pero, gracias a Dios, en la ciudad de Buenos Aires, en general en Argentina, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires, hay mucho desarrollo judaico, instituciones, escuelas, mucha gente judía que se acerca a las tradiciones en forma de conocimiento y después práctico. Esto lo vemos, se ve cada vez más, y eso es un ecosistema muy favorable a que las personas puedan acercarse, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires o a otras ciudades que tengan desarrollo judaico, y empezar un proceso de conocimiento y práctica que va a culminar con el acto formal de conversión al judaísmo ante los rabinatos reconocidos o los cuerpos rabínicos reconocidos en todas partes, en todas las corrientes, como por ejemplo el Gran Rabinato de Israel y todos sus representantes. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a alguien, o es individual ese proceso hasta llegar a una conversión formal? Es un proceso muy individual porque depende del punto base, de dónde arranca, si es una persona joven, más grande, si es una persona con familia o no. Pero básicamente el conocimiento y el estudio de la teoría, por decirlo de una forma, es básicamente un año. Después los cambios de vida para incorporar y que haya suficiente evidencia en el pueblo judío que ya practica judaísmo. No hace falta que sea, como se dice, ultra ortodoxo, pero sí que sea que practique la ley judía. Ciertas normas que tienen que ver con... Lo mismo que el judío que debería practicar. Es decir, como dice el versículo, todo el que se quiere integrar, la misma ley será para el judío que para el no judío. La misma ley, no menos. ¿Qué pasa con...? Bueno, no porque tenemos tantos que no practican nada, que es un tema con nuestros mismos judíos. Pero en términos prácticos, yo sugiero comenzar con un libro que se llama La Tradición Judía, tomo 1 y tomo 2. Ahí está sintetizado de Rabino Eliezer Melamed. Es un libro de ley práctica contemporánea. Porque en el intento siempre pasa que la gente compra diferentes libros y va a diferentes videos. Sí. Hay que saber que muchísimo material que está en internet no es válido directamente, porque no es dirigido a las personas que quieren integrarse, porque está hecho con pseudo rabinos ajenos a la comunidad judía directamente, personas de otras tradiciones que se disfrazan como judíos, esto cada uno lo ve, digamos, pululan por internet un montón. Entonces, lo primero es que se dirijan a un experto en el tema para poder asesorarse qué tipo de libros, qué tipo de contenidos, cuán factibles en cada caso hacerlo, y cuáles son los cambios en el estilo de vida que la persona tiene que hacer para integrarse. Usted explicó, rabino, que bueno, a partir de esta resolución en Argentina no se hacen conversiones en el territorio argentino. No hay tribunales que lo puedan hacer, más allá de que movimientos no ortodoxos lo vienen haciendo hace muchos años. Pero también vale la pena, usted lo dijo, que para ser reconocidos por todos es como que el sello de la conversión ortodoxa va a permitir que obviamente los movimientos más liberales también los van a reconocer. Digo, a la inversa no se da parte de estas realidades. Pero en otros países sí se hacen, no para judíos, entiendo, ya que me explicó, descendientes de Siria, que ahí directamente también todos tienen que ir a Jerusalén. Sí, o 200 tribunales rabínicos establecidos que están en la página del Rabinato de Israel. Pueden uno entrar y ver los 200 rabinatos que establecidos en el mundo. En el mundo, sí. Ah, ok. La página rav.gov.i, la página del Rabinato de Israel, ahí uno va a ver 200 instituciones en todas partes del mundo. Ajá. Spoiler, Latinoamérica ninguna. Ah, bien, por eso le quería preguntar. ¿En Latinoamérica no hay? Hay muy pocos judíos en general. En Latinoamérica. Solamente 3% de nuestro pueblo está en Latinoamérica. Bien. Consecuentemente, las instituciones judías son muy pocas, porque hay pocos judíos en general. Consecuentemente, la posibilidad de ejercer el judaísmo es muy poca, salvo en lugares donde hay mucha concentración, como por ejemplo Buenos Aires, o Sao Paulo, o México. Sí, pero acá estamos impedidos, lo mismo. ¿Y en Sao Paulo tampoco se puede? El acto formal, la mayoría de las comunidades no lo hace, pero eso no impide que nadie practique el judaísmo. Entonces, lo principal, que es descubrir de qué se trata y practicar, se puede hacer en todas partes del mundo. El acto formal, que es el final, eso se hace afuera. Bien.
En el caso de Argentina, ¿solo en Israel? También en Estados Unidos, y después uno busca la certificación automática del Rabinato de Israel si está en la lista. Bien, es decir, usted tiene ahí todos los caminos para llegar a ese momento que es, Exacto. como usted dice, la culminación. Y lo principal es primero todo dos cosas, que uno tiene que, el candidato a conversión tiene que buscar ejercer su judaísmo después del acto de la conversión. O sea, para toda la vida. Para, si después se quiere casar con una persona judía, quiere que sus hijos ingresen y que sea reconocido en todos los efectos, no solamente en el acto formal. Y el principal reconocimiento es por parte del pueblo. Mm. El rabinato es una instancia legal, pero lo principal es que tenga legitimidad en el pueblo judío. ¿Cómo estamos con eso? Con la aceptación de aquellos que finalmente hicieron todo este proceso. Recuerdo que, a ver si usted me corrige, que la ley judía dice algo así como que alguien que hizo ese proceso de conversión después no se le debe ni recordar que algún día lo realizó, ¿es así? Por supuesto, porque está totalmente naturalizado. Es como nativo por opción. Mm. Contra lo que se puede pensar, cuanto más ortodoxo es el grupo, más naturalizado está el ingreso de personas que se convierten en el judaísmo. Es maravilloso, se empieza a ejercer todos los mandamientos que la Torá nos exige. Amar al converso, no hostigarlo, no angustiarlo, darle todo tipo de servicios sociales, ley bíblica absolutamente. Ujú. Eso es cuando, y se lo ayuda, se lo enseña, por eso no hay impedimento por el dictamen para que las personas se vayan acercando y se vayan integrando. Siempre con una medida criteriosa para que no se desvirtúe la comunidad judía. Igual que cualquier proceso de inmigración en cualquier país. Bien. Si, digamos, daríamos rienda suelta a esto, no hace falta decir, cualquiera que pulula en las redes sociales sabe, hay muchísima gente deseosa. Entonces, no tiene que haber una proporción. Digamos, judíos nativos y se van integrando y naturalizando al pueblo judío, pero con una medida. ¿Usted tiene números que hablen de, por ejemplo, cuántas conversiones se han realizado en el último año en Israel al judaísmo, ya que hablamos del tribunal rabínico o los tribunales rabínicos de Israel? En Israel, puntualmente, que son principalmente para los ciudadanos israelíes, Ujú, ujú, y los que vienen, casos extraordinarios, se llama Vadat Hergim, son ujú. aproximadamente 5.000 casos. 5.000. En Argentina, aproximadamente 100 casos se culminan por año. Gente que estudia mucho más. En el transcurso, mucha gente descubre que no era lo que pensaba. Ujú. Parece que la gente viene muy idealizada a veces. Sí. Viene como. Por eso, el proceso de conversión al judaísmo es ese ajuste de expectativas. El Ujú. ejemplo que traemos es como enfermería. Mucha gente quiere ser enfermera porque tiene mucha vocación y está todo. Pero enfermería no es lo que ven Netflix a series. Enfermería es lo que es la enfermería. Nunca fue diferente. Mm. En el proceso se va ajustando a las expectativas reales de lo que es el judaísmo práctico. Qué importante. Y en ese proceso las personas se van integrando y participan de la vida judía, de ir a una sinagoga en Shabbat, de poder estar en distintos ámbitos para conocer lo que es la vida judía. Es un proceso conducido. Al principio hay que estudiar los fundamentos de la fe, la práctica, que sepa de qué se trata. Pero todo tiene que saber en forma individual, en grupos, digamos, específicos, de qué se trata realmente el judaísmo para ver si lo quiere hacer. Ujú, A partir de eso empieza un proceso de integración, siempre conducido y con medida, ujú. y ahí va viendo. Mucha gente descubre que no es para él, y está muy bien. Mucha gente descubre que sí es para él, pero bueno, es un proceso muy personal y se va descubriendo en el camino. Sí, también algo recuerdo, en general la ley judía decía que cuando alguien viene a contarle que quiere ser judío, usted lo primero que le va a decir es algo así como, es complicado Hoy en día ni hace falta eso, solamente ya... descubrir de qué se trata, porque como la gente viene muy idealizada, Ujú, entonces no es lo que se trata. Yo puedo decir con total responsabilidad que el 99% de las personas, el primer mes de estudio, se da cuenta que no era lo que pensaba que era. mm. En ese caso, puede descubrir su identidad espiritual en las leyes noágidas. Digamos, que no es que la Torah lo va a dejar desprovisto, le va a dar algo, que es algo completo, que es la ley noágidas, Ujú. pero viene del trasfondo cultural y religioso que la persona viene muy idealizada. Entonces, el proceso ayuda a ajustar esas expectativas a los datos reales. Porque además tiene mucho, hay que decirlo, ¿no? El judaísmo es fundamentalmente la acción, hechos de acción más que la fe. La fe es algo personal, pero aquí se trata de kashrut, se trata de Shabbat, se trata de observar
todas las leyes de pureza. Se trata de una cantidad de leyes de la vida cotidiana que no son tan Y un simples. paso antes, desaprender mucho de las premisas religiosas que absorbió naturalmente. Por Mm, ejemplo, que la fe es necesaria. Acá es práctica, es muy diferente todo. Titica es un proceso de desaprendizaje, mm. de empezar a aprender qué es el monoteísmo de la Torá, cuáles son las normativas, qué implica y verlo principalmente. Por eso, en lugares donde no hay vida judía, es teórico, no es práctico. Ujú. Y la gente se contacta con usted como rabino, porque ¿cuántos alumnos ya tiene? Tenemos en los grupos no ágiles tenemos más de 1000 en todas partes del mundo Mm, y también presencialmente en Buenos Aires, también más de 1000 en diferentes en YouTube. Tenemos un canal de YouTube, Luz de la Torá, que tiene muchas visitas, gracias a Dios, y clases en vivo todos los martes, jueves y domingos. ujú. Y también info@luzdelatorá.org, que es el centro que fundé, Luz de la Torá, para alumbrar con la luz de la Torá a todas las personas. Ya tenemos un proyecto con el rabino que él no sabe todavía, que es si el Todopoderoso decide que esta radio debe continuar, cosa que no sabemos, Amén, amén. Sí, sí. eh, por ahí empiece a hacer esto también por la radio. Se puede hacer, ¿por qué no? Podemos Lo llamarlo. hacemos, claro que sí. Seguro. Y finalmente, muchos de los oyentes que están buscando, muchos. Mire, le voy a decir algo que no es de la halajá, no es de la ley judía, pero que me enseñaba hace muchos años el profesor Manuel Tenenbaum, que fue el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, alaba Shalom, de bendita memoria. Y él me decía siempre, con su experiencia viajando por comunidades judías, decía, los judíos tienen un altísimo nivel de atractivo entre los no judíos, a veces mucho más que entre los judíos. ¿Usted qué dice de eso porque lo vive? El solo hecho de ver tanta sed espiritual y entrega de las personas no judías en nuestra tradición tiene que movernos todas las estructuras. Es decir, pero pará, este viene de la nada y ahora ¿y yo qué soy? Es un mensaje para nosotros, los judíos nativos, que tenemos que sacudirnos, mirar, digamos, ni que hablar. ¿Sabe qué? Voy a agregarle algo más a esta pregunta, porque tengo algún amigo con el cual hacemos algunas cosas y que me parece comparto absolutamente. Hay mucha carga, es cierto, el antisemitismo existe, nadie puede desconocer, pero hay como una cosa así de no persecución permanente y si el antisemitismo parece que marca la vida de los judíos. Y con él decimos siempre que hay muchos más filojudíos que antisemitas. Hay muchos más que aman el judaísmo y que ven en el judaísmo riqueza espiritual, cultural y sienten amor por el pueblo judío que aquellos que nos odian. Yo no sé si usted comparte esa mirada. Por supuesto, especialmente en el primer parte del proceso, cuando la gente descubre el judaísmo, ya eso se vuelve filo judío amante de Israel. Sí, incluso sin ser parte del judío, porque va a desarmar muchos de los prejuicios que tiene, que no tiene nada que ver con tanto del contenido, tanto de las personas. Entonces, esa exposición a los contenidos auténticos y a la vida judía, ya eso desarma todo, no hace falta más esclarecimiento que ese. Pregunta que se suman, nos quedan unos minutitos con el rabino Ariel Loisman, es parte del equipo del Templo de Paso aquí en esta capital federal, en la República Argentina. Se lo decimos a los oyentes de Perú y a los de México y a los de Colombia, a todos los que nos siguen por todo el mundo. Saben que tienen también ahí para poder en su canal de YouTube, repítanos, el canal se llama Luz de la Torá. Luz de la Torá, para aprender de las leyes noágidas, de las leyes judías, de la mística judía, de los valores judíos, de la observancia judía, todo lo que usted quiera ahí puede con él aprender y si alguno tiene interés todavía de profundizar más, va a encontrar más y si alguno va a querer convertirse, va a encontrar el camino para llegar en algún momento, si es que es lo que pretende, porque el judaísmo, aunque no es proselitista, tiene las puertas abiertas y eso es algo muy importante que quede claro. Quiero preguntarle sobre esto también, Rabino. Eh, ¿Cómo lo toman las comunidades judías? Voy a decirlo así porque eh, hay algunos, yo creo que por desconocimiento absolutamente de nuestras propias fuentes, digo, algunos judíos, ¿no? Que ven esto siempre con cierta sospecha y no les gusta mucho. Incluso aberrantemente digo yo, usted no tiene por qué repetir ninguno de mis calificativos, después de lo que fue la experiencia judía donde las leyes de Nuremberg decían que éramos una raza inferior y que por la sangre incluso de un bisabuelo, que no tenías nada que ver con los judíos, te fueron y te buscaron, algunos judíos hoy todavía tienen la
torpeza de pensar en categoría de que somos raza o que tiene que ver con la sangre y que no podemos entonces mezclarnos y que no vaya a ser que entren no judíos a ser judíos. Digo, me gustaría su reflexión. Sí. El resquemor es comprensible y en algunos puntos justificable. Digamos, el resquemor culturalmente no estaba tanto. No, hasta no hace muchas décadas, la gente al revés, nos repudiaba. Sí, sí. Nadie quería ser judío, la mayoría quería escapar. Aunque también aprovechemos, ya que usted hizo un pequeño reconto rápido, fue a la fuente primaria, ¿no? Nada más ni nada menos que la bisabuela del rey David, que de ahí saldrá el Mashiach, ni más ni menos. Digo, fue la primera gran, por decirlo así, está en el Tanaj, en la Biblia hebrea, el libro de Ruth, pero hemos tenido una enorme cantidad de Gerim, de conversos, de gente que ingresó al judaísmo y que han sido pilares enormes, que la gente se sorprendería. ¿Quiere mencionar algunos para que alguno que por ahí no se enteró Sí, también lo recuerde? por supuesto, Onkelos, que fue sobrino justamente de Tito, el que él tradujo la Torá en arameo hace 1800 años, que en cualquier versión del Humash, de la Torá en hebreo, aparece su explicación. Es una fuente impresionante, tiene 1800 años. El mismo Rabbi Akiva, gran sabio, era hijo de conversos y durante toda la historia siempre hubo gente que fue excelsa absolutamente. El resquemor de las comunidades, incluso de muchos líderes judaicos, es comprensible. Tampoco no hay que alentar, sí hay que dar un camino. Hay que dar un camino y esto es quizás un principal, quizás apelación a nuestros colegas. Las personas que vienen a buscar mensajes judíos tenemos que decirle algo. No puedes decir, no tengo nada para vos. ¿Cómo no tenés nada para vos? Esto yo me acuerdo, hace 23 años, una persona, yo caminando a la sinagoga donde enseñaba, me agarró una persona así del brazo, yo me asusté, pensé que era un atraco. Dice, vos sos judío, decime un mensaje para mi vida. Y yo me quedé como bloqueado. Y yo le dije, no tengo nada para decirte. Y después dije, ¿cómo no tengo nada para decirte? Yo estoy lleno para decirte. Eso me llevó a la reflexión, no puede ser que no tenga nada para decirle. ¿Cómo? Seguro que tengo para decirle, y nuestras fuentes rebosan de eso. Entonces, tenemos que dar mensaje. Cualquier persona que quiere buscar en el pueblo judío su mensaje, va a encontrar un mensaje. Tenemos que dedicarle 5 minutos a cada persona, no más que 5 minutos, pero no menos. Y agregando esto, un poco fue también nuestra mirada en su momento, lo judío no está hecho solo para los judíos, está hecho para la humanidad. Bueno, eso tiene que ver con las profecías de la época del Mashiach, que las naciones van a venir a buscar instrucción y nuestro pueblo va a ser un centro moral universal que estamos llevados para eso. Ojalá seamos dignos de ese nivel. Es decir, señores, en realidad, a entender que el judaísmo es una cultura que es para todos, que permite que aquel que esté interesado, después de un proceso, como en cualquier pueblo, con las particularidades judías, ingrese a nuestra tradición cultural, religiosa, nuestra vida y nuestro pueblo, y que, bueno, conocimos bastante más de lo que es el movimiento noágida, aquellos que estudian con el rabino para conocer los fundamentos de la Torá para toda la humanidad, y aquellos que quieren incorporarse, que también tienen una posibilidad, que el judaísmo no es para nada excluyente ni pretende, sino que, aunque no está buscando que la gente venga, si el que quiere venir y encuentra respuestas y las asume, puede ser bienvenido y es bienvenido. Rabino, nos quedan 3 minutos, mire lo que le digo, 2 minutos y medio. Un mensaje final suyo, que además trajo algo hoy muy particular para que ese mensaje sea más potente, y de esa manera hoy podemos cerrar esta mañana agradeciéndole enormemente por estos conceptos, por todo lo que nos ha explicado, y porque ya dentro de poco aquí Rocío me va a decir, vamos a empezar a buscar cómo emitir esos programas también a través de la radio, y que nuestra audiencia por tantos lados que tiene sed de judaísmo y de Torá, también puede a través nuestro recibir esto que usted viene haciendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la radio, a vos, Miki, a Rocío, a todos los oyentes. Antes de terminar y hacer sonar el shofar, el cuerno de carnero, recordar que Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, es tradicionalmente en nuestras fuentes, es el día del nacimiento del ser humano. El Midrash nos cuenta
que Dios tomó para ser el primer ser humano, lo tomó polvo de la tierra, pero tomó de todas las tierras del mundo, no de una tierra, para que nadie diga mi tierra es especial o mi linaje o mi sangre es especial. Tenemos en nuestra piel y en nuestra sangre, en nuestro ser, de todas partes del mundo. Y así Dios amasó alegóricamente el cuerpo del ser humano y le insufló un alma. Es por eso que Rosh Hashanah es el día de nacimiento del ser humano. Y así también Dios nos juzga y con su misericordia nos va a dar un año bueno y dulce. Y el shofar representa esto. Vamos a hacer sonar el shofar como forma de inspiración a este día y pedir especialmente para nuestros hermanos de la tierra de Israel que tengan seguridad y paz, y toda nuestra nación argentina que también tenga seguridad y paz junto con prosperidad, y que podamos encontrar próspero bienestar y plena espiritualidad. Amén. Queridos oyentes, qué mejor manera de terminar esta mañana de este Coffee Break con el rabino Ariel Groisman y deseándoles a todos que tengan donde quiera que se encuentren la mejor continuidad de día, con bendición, con energía para enfrentar todo lo que la vida les proponga. Y nosotros, Rocío, si Dios así lo permite, mañana nos vamos a reencontrar agradeciendo al señor Alejandro Blanco los panoramas de noticias, a la señora Esther, y a ustedes, queridos oyentes, que son el fundamento de nuestra tarea diaria. Será hasta entonces. Muchas gracias.